Villavicencio, ¿verdad? Le dice el pastor William, de la sierva de Dios, hermana Sandra, para que Dios le siga usando en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias por creerle a Dios, gracias por actuar, por la fe que han demostrado, por la perseverancia y por el concepto también, por hacer las cosas con esta excelencia. Así que Dios les bendiga por eso. Y gracias por tomarnos en cuenta también, porque nos sentimos sumamente honrados y privilegiados con haber sido invitados por el siervo de Dios para poder estar con ustedes. Hoy es un honor para nosotros compartir con nuestra familia aquí en Colombia. Gloria a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Ya lo tienen, ¿verdad? A veces me gusta dar tiempo porque me interesa que todos lo leamos. Versículo 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos, miren qué tremendo, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ocurre algo aquí muy fuerte, que repercutía o se daba mucho en el pueblo de Israel y que aquí se está expresando y manifestando en una familia, pero en realidad era la expresión de todo el pueblo. Como hoy en día, déjenme decir, no me quiero meter este tema tan profundo y tan delicado, pero por darme a entender esto, mucho del pueblo en nuestros países latinos criticamos tanto la corrupción del gobierno, cuando no nos damos cuenta que el gobierno es la expresión de lo que realmente el pueblo es. El pueblo es corrupto en su trabajo, el pueblo estafa a sus trabajadores, ¿me entienden? Entonces, lo que se da en el gobierno es la expresión del pueblo, solo que allá hay magnitudes multimillonarias. Aquí está pasando lo mismo. Esta expresión, lo que se dio en la familia de Samuel, era lo mismo que el pueblo de Israel vivía. Sucede algo muy peculiar. Samuel, ¿quién era? Un profeta, por supuesto. ¿Pero quién era ese profeta? Era un juez. Fue el último juez, el primer profeta, ¿verdad? ¿Qué más? O sea, ¿qué magnitud de ministerio era él? Quiero decir, cumplía un papel de rey en cierta manera, sí. El sacerdote, ¿qué más? Era el intermediario entre Dios y el pueblo, ¿correcto? Miren qué magnitud de ministerio que debía modelar. Lo que quiero enfatizar es qué nivel de ministerio era Samuel. Samuel fue un profeta que ungió a dos de los más grandes reyes que ha tenido Israel en toda su historia. ¿Qué nivel? La escritura dice que ninguna palabra de Samuel cayó a tierra. Significa que toda palabra profética que dijo Samuel se cumplió. Ninguna quedó sin cumplimiento. Quiero enfatizar el nivel de ministerio que tenía Samuel. Un ministerio tremendo, un profeta de Dios indudablemente. Un hombre de Dios ungido, llamado, escogido, predestinado y todos los términos que queramos usar, sin duda alguna. Pero con una terrible deficiencia, y fue el cuidado de su propia familia. Samuel era un tremendo hombre de Dios, pero descuidando a su familia. Y más adelante vamos a detallar un poco más de la familia. Pero decía que esto que vemos en la vida de Samuel, en su familia, era una expresión de lo que el pueblo vivía realmente. Si
ustedes leen la palabra, o al leer la palabra, porque tengo fe que la leen, ¿qué pasaba con el pueblo? Fíjense que ustedes ven algo repetitivo en la escritura. Y dice que se levantaba una generación que conocía a Dios, y echaba fuera los altares y destruía los baales y los ídolos, y adoraba a Dios y servía a Dios. Pero después se levantaba otra generación que volvía a edificar los altares, los ídolos, y fornicaban y se alejaban de Dios. Y luego otra vez se levantaba un hombre de Dios y destruía los altares, los ídolos, y llevaba al pueblo a glorificar a Dios. Y después que moría este hombre, el pueblo otra vez se volvía a apartar de Dios, volvía a adorar a Dios. Y miren que eso se repitió cualquier cantidad de veces. Entonces vemos un factor repetitivo en el pueblo de Israel, una y otra vez. Pareciera ser que después de que, ¿cómo era posible que después de que una generación experimentara el poder de Dios, la bendición, la provisión, la manifestación poderosa de Dios, luego la otra generación totalmente aislada de esa manifestación de Dios? Y eso ocurrió muchísimas veces. Y quiero resaltar algunos aspectos de eso. En Jueces capítulo 2, si usted recuerda en la escritura, se mencionan muchísimos aspectos donde el pueblo de Israel obedecía y luego otros desobedecían, como aquí vamos a resaltar una parte importante de eso. Jueces capítulo 2, versículos 10 y 11. Miren qué tremendo. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. En otras palabras, ¿qué pasó? Pues todos ellos se murieron, ¿verdad? Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, qué terrible, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pues no eran hijos, pues, no eran nietos, no eran bisnietos de la gente que vio a Dios obrar, que vio el mar abrirse frente a sus ojos, que comieron 40 años en el desierto. No fue gente que experimentó la gloria de Dios viendo agua salir de la roca. Gente que experimentó el poder de Dios de una manera tan maravillosa. Pero al morir ellos, la siguiente generación, ¿qué pasó? ¿Qué dice ahí ese verso que leímos? No conocía. Es que fíjense que Dios, ¿qué es eso? ¿Quién es Dios? Yo nunca he conocido a Dios. Yo no sé quién es Él. ¿De quién me estás hablando? ¡Qué terrible! Un pueblo que había experimentado tanta gloria de Dios, pero la próxima generación ni siquiera tenía idea de Dios, no tenía conocimiento de Él. Y dice el versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Esto es repetición una y otra y otra y otra y otra y 400 veces más. Dios levantaba un juez y volvía al pueblo al temor de Dios. Se moría el juez y el pueblo se volvía a alejar de Dios. Dios levantaba otro juez, después Dios levantaba un profeta, después Dios levantaba un rey y el rey temía a Dios y el pueblo volvía a servir a Dios. Se moría este rey y el otro volvía a dejarse de Dios. Eso fue una repetición una y otra y otra y otra vez. Pero ¿qué pasó? ¿Cuál era la deficiencia en el pueblo? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esta generación, estoy hablando de nosotros, esta generación está siendo privilegiada con escuchar la palabra de Dios, con conocer a Jesucristo, con entender a Cristo, con conocerle, con ser transformados a su imagen y a su semejanza.
¿Qué es lo que Dios nos ha dado el privilegio? Escuchar la revelación, que nuestro entendimiento sea abierto para comprender las Escrituras. ¿Cuánto privilegio tenemos? Pero también tenemos que entender la responsabilidad que tenemos con las generaciones que vienen. El problema, y aunque se decía ya el día de ayer, el problema de muchos padres es que creemos que es garantía llevar a mis hijos a la iglesia. Yo los traigo al culto todos los domingos, dice alguien. Y ahí anda, no importa, anda jugando, pero yo lo estoy trayendo a la casa de Dios, aleluya, amén, gloria a Dios. Y cree que porque los lleva al culto ya es garantía de que sus hijos van a vivir en el temor de Dios. Cuando no es por llevarlos al culto, es por modelarles a Cristo, que ellos van a aprender. Es por discipularlos, es por enseñarles que ellos van a aprender el temor de Dios. Y entonces, lo que pasó con estas generaciones era que experimentaban a Dios, pero ellos no transmitían. Volvían a experimentar la salvación de Dios y el poder de Dios, pero ellos no enseñaban, no discipulaban, no formaban, no modelaban, no les transmitían el temor y el amor hacia Dios a las siguientes generaciones. Ellos lo experimentaban, pero las demás generaciones se quedaban sin conocimiento de Dios, y cuando moría esta generación, los demás volvían a caer en el mismo. Ahora, quiero mencionar, obviamente habrán más, pero quiero mencionar uno de los aspectos de las deficiencias que ellos tenían. En Jueces capítulo 1, fíjense que Dios, ustedes recuerdan que la promesa de Dios al pueblo de Israel, ¿cuál era? Poseer la tierra prometida, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿O estoy hablando de locuras? No, ¿verdad? Bueno, la promesa de Dios era llevar al pueblo a poseer la tierra prometida. Pero ¿quiénes habitaban en toda la tierra prometida? ¿Quiénes habitaban? Los cananeos, heteos, jebuseos, todos los feos, ¿no? Jebuseos, heteos, jebuseos, todos esos. Todos los que vivían en la tierra prometida, ¿qué tenían que pasar con ellos? El pueblo de Israel se le había dado por promesa la tierra prometida, pero no porque era la promesa de Dios significaba que Dios iba a hacer todo por ellos. Dios iba a pelear por ellos, Dios iba a pelear a favor de ellos, pero ellos iban a tener las lanzas, las espadas, los escudos y todo en sus manos. Entonces a ellos les correspondía vencer a los enemigos y erradicar a todos los enemigos para poseer la tierra. ¿Recuerdan eso, verdad? Ok. Lo digo para que entendamos lo que vamos a leer ahorita. Jueces capítulo 1, verso 19. Y Jehová estaba con Judá. Miren qué precioso. Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Ay, Dios, mas no pudo, ¿qué? Arrojar a los que habitaban en los llanos. No eran de Villavicencio, ¿eh? Los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Mire qué pasó aquí. Rápidamente. Si usted lee el versículo 27, y tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de ¿cuántos? Versículo 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quiltrón, ni a los que habitaban en Nazalal, sino al cananeo habitó en medio de él y fue tributa. Híjoles, miren. ¿Qué pasó aquí? El pueblo de Israel tenía la comisión de parte de Dios de poseer la tierra prometida. Pero al poseer la tierra prometida tenía que erradicar, sacar. Y seamos francos, destruir, eliminar, matar a todo enemigo de Dios y del pueblo, para poseer la tierra para ellos. La voluntad de Dios era que ellos conquistaran la tierra y que nadie más habitara, sino solamente el pueblo de Dios. Pero entonces el pueblo, ¿qué pasó? Venía y conquistaba. Y dice en el
versículo que leímos, 19, que los de Judá pudieron arrojar, o sea, pudieron vencer a los que vivían en las montañas, pero no pudieron vencer a los que vivían en los llanos, en la planicie. ¿Por qué? Porque estos sí estaban bien armados, tenían carros cerrados, o sea, tenían un ejército, eran más fuertes, y sin duda alguna para que tuvieran este tipo de carruajes, era gente que se preparaba para pelear, habían buscado estrategias. Uy, no, nosotros somos débiles, nosotros vamos a poseer pues donde nos den permiso. Y como dice alguien allá en Guatemala, pues con permiso, ¿verdad? Está mal dicho, ¿verdad? Entonces, ahí pues donde me pueda arrimar, ahí donde me den permiso, ahí donde pues puedo pasar, ahí me voy a quedar, porque así va a ser la voluntad de Dios, ¿no? Dios no quería al pueblo así. Dios quería que el pueblo poseyera toda la tierra y conquistara, pero tenía que vencer a los enemigos. El problema es que cuando aquí hay una descripción, pero ellos vencimos a aquellos, pero aquellos no, porque ellos tenían carros errados. ¿Qué está diciendo el pueblo de ellos mismos? Se sentían menos fuertes. Limitados. No tenían tanta preparación, no tenían tanta estrategia. Ellos eran más preparados, ellos eran más fuertes. Miren cómo se estaba viendo el pueblo. La mentalidad. Y entonces, en el versículo 30 que leímos, o si leemos el 28, perdón. Pero cuando Israel se sintió fuerte, ¿qué dice? Hizo al cananeo tributario, pero miren la aclaración, mas no lo arrojó. O sea, a él no le correspondía hacerlo tributario, a él le correspondía acabar con el enemigo. No, yo soy fuerte, yo soy más inteligente, digo. En vez de sacarlo, lo voy a volver esclavo. Miren qué listura. Se pasaron de creativos. Y algunos cristianos se pasan de creativos agregándole al diseño. Algunos cristianos se pasan de creativos haciendo cosas diferentes a las que Dios dice. Dios les dijo, arrojen a los enemigos, pero ellos fueron más inteligentes que Dios. Según ellos, por supuesto, ¿verdad? Que nadie es más inteligente que ellos. Y entonces dijeron, no, hombre, mejor, como ya somos fuertes, como ya los dominamos, mejor volvamos los esclavos, que ellos nos paguen impuesto por vivir en la tierra que nos pertenece. Y mejor, tenemos ganancia y vivimos de todos modos en la tierra. El problema que no entendieron ellos era que este pueblo empezó a crecer y cuando creció, otra vez tuvo problemas con ellos. Toda la vida siguen teniendo hasta el día de hoy conflicto con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los grandes problemas del pueblo, ¿por qué volvía a fracasar? ¿Por qué volvía a alejarse de Dios? Viviendo en la tierra prometida, viviendo en el lugar donde Dios los había llamado a alcanzar. ¿Por qué no pudieron vivir en fidelidad a Dios? Porque nunca fueron capaces de destruir y de eliminar de su vida a todos los enemigos de Dios. Y eso es lo que le pasa a la iglesia hoy en día. Pero si yo ya estoy en el diseño, pero si yo ya estoy en el reino de Dios, pero si yo voy al culto, si escucho palabra, pero ¿por qué sigo con estas situaciones? ¿Por qué sigo en este pecado? ¿Por qué sigo en este problema? ¿Saben por qué? Porque todavía has permitido y no has erradicado de una vez por todas a todo el enemigo del propósito de Dios en tu vida. ¿Permites la pereza, por ejemplo? Y la pereza es un enemigo de primera para el cumplimiento del propósito de Dios. Permites la infidelidad y la infidelidad va a ser enemiga de que tú alcances y cumplas el propósito de Dios. Permites la distracción, permites cualquier otra cosa y empiezas a permitir. Está bien, no importa, yo lo tengo como tributario, yo tengo fuerza y Él me va a servir a mí, me va a hacer los mandados, decimos en Guatemala. Fíjense que alguien me decía que algunos de los siervos de Dios acá conocieron al profeta Mario Méndez. Y el profeta Mario Méndez tenía una expresión muy interesante. Decía, mira, me dijo un día,
La carne es como un perro de la calle. ¿Por qué le dijeron? Dale de comer un día y ya no lo sacaron de tu casa. Ya no lo sacas. Dale lugar a la carne y siempre te va a querer gobernar. Y eso es lo que el pueblo de Israel no entendió. Dejó a los enemigos y no entendió que después estos enemigos se volvió el conflicto de toda su vida. Porque no erradicó. Mire, usted como papá o mamá en su casa puede decir, no importa, estas cositas que pasan en mis hijos, esa rebeldía de mi hijo no importa, esa actitud incorrecta de mi esposa no importa, no es tan grande el problema. Déjelo en su casa y después va a terminar gobernándolo a usted y sacándole el propósito de Dios. Porque el enemigo no pide permiso. El enemigo es abusivo. La carne es abusiva, la carne se mete, la carne hace espacio, mientras que el Señor es cortés. No sé si me voy a entender. El Señor espera tu voluntad. El Señor está esperando tu actitud, mientras que el enemigo se va encima, pues, abre la puerta y el enemigo ya lo tiene. Por eso es que dice que el diablo anda como león rugiente, acechando, dando vueltas. ¿Pero quién? ¿Sobre quién? Al que le dé lugar. Viendo a quién devorar, dice, no devora al que él quiere, devora al que le da lugar, devora al que le da permiso, devora al que no ha sacado esos enemigos del diseño, de la santidad de Dios en su vida, en su matrimonio, en su familia. Y si algo tenemos que cuidar de nuestras familias para que vivan en el propósito de Dios, es erradicar todo enemigo del diseño de Dios, del propósito, de la voluntad de Dios de nuestras familias. El problema número uno del pueblo de Israel es que no sacó a los enemigos del territorio de la promesa de Dios. Tú puedes decir, yo ya estoy viviendo en Canaán, gloria a Dios, pero sigues con enemigos en tu familia. Y no me refiero a la esposa, ¿verdad? Como aquella película, durmiendo con el enemigo. No me refiero a eso, me refiero a enemigos del diseño. La rebeldía, por ejemplo, es enemiga del diseño de Dios. El orgullo es enemiga del diseño de Dios. La altivez es enemiga del diseño de Dios. Y si tú no erradicas todos estos pecados, todos estos enemigos del diseño de la voluntad de Dios, entonces ellos van a tomar fuerza y te van a querer destruir. Por eso dice en Salmos capítulo 106, Salmos 106, versículo 34 al 36. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Ahí está el error. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. ¿Qué fue la causa de su ruina? Servir a otros dioses. ¿Pero dónde se originó todo? En no haber erradicado a todos los enemigos, pongan atención a esto, de los que Jehová les dijo. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, deja la pereza, deja la infidelidad, menciónenme más aspectos que Dios ha hablado, deja la mentira, deja la hipocresía, deja ese mal carácter, deja la calumnia, deja los celos, deja la ira? ¿Cuántas cosas? Sí, podemos amanecer aquí mencionando cosas que estoy seguro que Dios nos ha dicho que dejemos, ¿sí o no? Pero nosotros los tenemos abrazaditos. No, yo tengo control de la ira. A mí los celos no me gobiernan. Aquí los tengo yo los voy a usar para mi bien. Ah, no, mire, aquí mi mal carácter yo lo estoy dominando. La carne no le va a pedir permiso. La carne va a querer gobernarlo y lo va a sacar del diseño de Dios, así como sacó al pueblo
por no obedecer. Cuando Dios te dice destruye a un enemigo, destrúyelo, porque Dios es perfecto y sabe que ese enemigo, si lo dejas en tu casa, va a minar, va a querer destruir tu hogar. Y aunque no digan amén, si no dice amén, como dice alguien, aunque sea puje, oye, al menos diga. El asunto es que ellos no destruyeron a los enemigos. Y entonces esto provocó este segundo error que quiero enfatizar hoy. Y lo mencionaba un poco en la conferencia anterior. Dice Números capítulo 31. Ustedes recuerdan, voy a resumir un poquito la historia. Que había un rey llamado Balac, que quería la destrucción del pueblo de Israel. Y entonces este rey se entera que había un profeta llamado Balaam, que todo lo que este profeta decía se cumplía. ¿Sí recuerdan esa historia? Y los que no, por favor la leen en su casa. Este profeta, todo lo que él decía se cumplía. Entonces este rey se entera y dijo, tramó un plan. Dijo, ya la hice. Voy a sobornar a este profeta, le voy a pagar para que maldiga al pueblo de Israel y entonces sean destruidos. Entonces lo llamó, le dijo, mira, aquí están todas estas riquezas, te pago esto, y le dio cualquier cantidad de riquezas, le dio abundancia de oro, le dio bendición, decimos cuando no entendemos que la bendición es la que viene de Dios, no de otro lado. Entonces viene este rey, le empieza a sobornar, le dice, mira, te voy a dar todas estas riquezas, tu tarea nada más es pararte en el monte y declarar maldiciones sobre el pueblo. Trato hecho, dijo aquel, se dejó comprar. Y entonces viene y sube al monte y se prepara para darse una buena maldición al pueblo. Y cuando está a punto de abrir su boca, empieza a profetizar bendiciones y bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y el rey le dice, no hombre, si no te pagué para eso, por gusto te estoy pagando. Y bueno, y entonces otra vez vuelven a intentar otro día. Mira, te voy a pagar más, pero maldícelo, no los bendigas. Maldícelo. Y Balaam otra vez intenta y ya está listo para maldecir al pueblo cuando empiezan a salir bendiciones y bendiciones y bendiciones. Y otra vez lo manda a llamar al rey. ¡No! Te pagué para que lo estés maldiciendo. Pues se repite una tercera vez y le vuelve a pagar. Y entonces este intenta maldecir al pueblo y no puede, sale bendiciones. Entonces él le dice al rey, es que tienes que entender algo, que lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Espérense. Muy bonito eso, gloria a Dios por eso, me encanta. Pero miren la estrategia de Balaam. Le dijo, yo no los puedo maldecir, pero te voy a dar un secreto. Empieza a mezclar tu gente con la gente de ellos, tus mujeres con los hombres de ellos, y deja que se mezclen, y así los vas a destruir. Dicho y hecho. Entonces Balac lo que hizo fue que las mujeres empezaran a invitar a la fiesta. Venga, hombre, vamos a ir a comer nada más comidita, vengan puras arepas, miren, vengan, rico, puro lechón, ¿cómo era lechona? Miren, una lechona bien rica envuelta en su hoja fresca. Vénganse, comidita. Bueno, pues hay que tener amistad. Nada nos quita con ir a comernos una lechoncita, ¿verdad? Lechoncita dulce. Una arepa, ¿qué quita? Pues vamos a tomarnos un tintico, no importa. Y esta gente empezó a relacionarse. Y empezaron a relacionarse. Y después de relacionarse, a enamorarse. Y después de enamorarse, a casarse. Y después de casarse, a tener idolatría. Y entonces Balaam dio el consejo para que destruyeran al pueblo. Es que lindo, hermano. Tú eres un hombre bendecido, nadie te puede maldecir. Pero sí puede usar una estrategia de sacarte el diseño de Dios. Entonces ten cuidado.
Es que, algunos se creen Superman, ¿verdad? Ay, me puede maldecir, ay, Dios santo, vea lo que haga. Entonces, esa es la misma estrategia, hermanos. Quiso tener amistad con la gente del mundo. Si yo los estoy influenciando, gloria a Dios. Pero si ellos me están influenciando y alejándome del propósito de Dios, debo parar esa relación. Entonces, tengo que cuidar. Porque lo que pasó aquí al pueblo, y por eso la cita que leíamos, decía, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Por eso dice en Números 31, verso 16, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué es lo que pasó? Hubo muerte, hubo pecado. En Números capítulo 25, leo rápidamente, solo para los que están apuntando, Números 25, 1-3, dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Balaam no los pudo maldecir, pero de todos modos los pudo destruir. Satanás no puede cambiar lo que Dios ya bendijo, porque lo que Dios bendijo nadie lo puede maldecir. Pero sí Satanás te puede sacar del propósito de Dios y del temor de Dios, empezando a mezclar costumbres, tradiciones del mundo en tu vida familiar, en tu vida de iglesia. Por eso es lo que el apóstol Pablo le corrige a la iglesia. No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Hermanos, le dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué era lo que estaba pasando con las iglesias? Empezaron a adoptar las costumbres, empezaron a imitar las cosas del mundo, y entonces las iglesias empezaron a destruirse. Eran iglesias de Dios con gente redimida, con unción del Espíritu, con milagros, con maravillas, gloria a Dios por todo eso, pero permitieron que los enemigos se infiltraran y permitieron que empezaran a mezclar sus costumbres, a adoptar las costumbres. ¿Qué es la estrategia número uno? Pues una estrategia tan fuerte del enemigo, que nos hace ver las cosas tan terribles de Satanás como cosas tan normales hoy en día. Desde la hechicería, la brujería, el homosexualismo, todo lo normal que es. ¿Usted no le parece correcto eso? Usted está mal, dice hoy. ¿Cómo es posible que no te entre en la cabeza que eso es normal? Y sí, dice la iglesia, viendo normal ya el homosexualismo. Cuando del lado que usted lo vea sigue siendo abominación a Dios, de donde usted lo mire y lo plantee como lo plantea hoy, de todos modos Dios lo sigue abominando, Dios lo sigue despreciando. Entonces todo eso, la hechicería, mira las caricaturas tan bonitas, ¿verdad? Ahora todo es hechicería, todo es magia, todo es brujería, tan bonitos los brujos, tan bonitas las hechiceras. Empiezan a meter todos esos conceptos. Entonces la brujería y la hechicería ya antes aquello tan feo, tan dramático de antes. Ahora hasta princesas son brujas, ¿no? Tan lindas las princesas ahí, tan chulas, son las heroínas de la película, pero también hacen sus brujerías. ¿Entienden? No estoy hablando mal de Disney que le apague la televisión a sus hijos. Ahí usted cuide eso, como usted considere y como lo guíe el Espíritu Santo. Lo que estoy refiriéndome es a que como el enemigo sutilmente empieza a que yo empiece a ver correctas las cosas del enemigo. Y hay tan cuadrados que son esas iglesias, pero si nosotros también bailamos, tan cuadrados que son ahí, si nosotros también nos tomamos la cervecita, tan cuadrados que son ahí, si nosotros también vamos a las fiestas.
díganle cuadrado a usted si quieren, que usted tema a Dios y viva conforme el propósito de Dios. Si las demás iglesias empiezan a acomodarse a las costumbres del mundo, déjenlos a ellos, que usted viva en el temor de Dios. Eso no es ser cuadrado, eso es ser santo, conforme al propósito de Dios. Pero miren cómo el enemigo, ay, pero si el pastor fulano hace tal cosa, ¿verdad? Yo es siervo de Dios y Dios lo bendice, que me bendiga a mí también. No, yo voy a mantenerme en el propósito. Entonces esta es la estrategia que el enemigo usa, la astucia de Balaam. Y Dios corrige a una de las iglesias en Apocalipsis, porque estaba permitiendo la doctrina de Balaam, que sus discípulos se mezclaran y se contaminaran con fornicación, con el mundo, y adoptaran costumbres del mundo. Y entonces eso estaba cambiando su adoración a Dios con adoración a otras cosas. Entonces, miren qué terrible esa estrategia que el enemigo usó. Ahora, el tercer punto que quiero que veamos es nuevamente, volvamos a Jueces capítulo 2. La cita que leímos hace un momento al principio. Josué capítulo 2. Jueces, perdón. Capítulo 2. Y versículo 20. 10, perdón. Nuevamente el versículo que leímos al principio. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, y ese es el énfasis que quiero resaltar más alto, que no conocía a Jehová. Otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El resumen lo describe la Escritura en estos dos aspectos. No conocía lo que Dios había hecho, ni conocía lo que Dios era. Se levanta otra generación ignorando el poder de Dios y quién es Dios. ¿Cómo sucedió esto? No tuvieron el cuidado de hacerles conocer quién era Dios. El problema de muchos padres, lo que decía en un principio, es que nos acostumbramos a llevar a nuestros hijos a la iglesia, pero no tenemos el cuidado de enseñarles a experimentar a Dios. Una cosa es que yo vea al Dios de mi pastor, y otra que yo experimente a Dios en mi propia vida. He contado esto 1000 veces y les voy a contar otras 5000. En una ocasión yo me dispuse a buscar al Señor, hice un ayuno de 3 días y me fui a un hotel ahí cerca de la capital de Guatemala. Y le pedí al apóstol que fuera a ministrarme como mi papá, como mi cobertura, y que me fuera a ministrar. Estoy hablando de hace muchísimos años atrás, ni siquiera había empezado yo en el ministerio ni nada de eso, pero pues yo quería buscar más a Dios. Y una de las cosas que más me retó, me dijo: Ronald, has conocido al Dios de tus padres, has recibido la bendición de lo que Dios bendice a tus padres. Has visto la grandeza de Dios a través de lo que Dios ha manifestado a tus padres. Pero a partir de hoy necesitas conocer quién es tu Dios. No el Dios de tus padres, sino tu Dios. Aunque obviamente es el mismo, ¿verdad? Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Una experiencia personal. Y entonces yo me quedé con eso en el corazón, le empecé a dar vueltas y el Señor empezó a trabajar conmigo enseñando. Y una de las citas que Dios usó para enseñarme esto fue aquel ciego que recibió el milagro con Jesús. Cuando los discípulos le dicen: ¿quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice: ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús lo sana y este hombre conoce a Jesucristo. Pero cuando este hombre recibe el milagro, se hizo el alboroto en el pueblo de qué había pasado, quién lo había sanado. Y entonces lo llaman los principales de la sinagoga y lo empiezan a interrogar: ¿y quién te sanó? ¿Y quién te hizo? Yo no sé su nombre, decía. Pero es la persona que anda y hace un milagro, yo no sé. Y entonces al fin, estos que conocían tanto,
pero igual eran tan ignorantes. Le dice, ese que te hizo ese milagro es un hombre pecado. Y el hombre sin conocimiento teológico dijo, yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que habiendo sido ciego, ahora veo. Él no pudo debatir el conocimiento teológico. Lo que no pudieron debatir con él fue su propia experiencia con Cristo. Entonces cuando Jesús se lo encuentra después le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Señor, ¿quién es para que crea en él? Pues el que habla contigo. Señor, creo. Se arrodilla y lo adora. ¿Qué fue lo que pasó con este hombre? Tuvo su propia experiencia con el Señor. Qué lindo es testificar de lo que Dios hace en nuestras vidas. Qué lindo oír lo que Dios puede hacer con uno de los siervos de Dios. Qué lindo escuchar un testimonio del apóstol Abraham en Reforma, en un congreso. Pero tú y yo necesitamos tener nuestra propia experiencia con Dios. Ayer contaba un poquito el testimonio con nuestros hijos. Les hemos enseñado a experimentar su propia bendición de Dios. Porque ellos han visto cómo Dios los bendice. Y de repente me dicen, papi, ¿puedes comprar tal cosa? Y le digo, mi amor, ahorita no hay, pero Dios va a proveer. A los días le digo, mi amor, Dios ya ha provisto, vamos y lo compramos. Y entonces ellos han visto la provisión de Dios a sus papás, pero también ellos han experimentado su bendición a ellos. En otra ocasión, nosotros pues hemos orado por nuestros hijos y han recibido la bendición o sanidad del Señor. Pero en otra ocasión, una hermana que trabaja ahí en la iglesia, pues haciendo la limpieza y todo, estaba enferma. Y de repente ella se sentía mal y mi hijo Abrancito la ve y le dice, ¿y usted qué le pasa? Pues fíjate, hijo, que me siento mal, tengo temperatura, venga. Y la llevó con todos los demás niños y le dijo, muchachos, vamos a orar por ella. Así que póngase aquí, y los niños empezaron a imponer las manos y la mujer salió sana de ella. Entonces, pura iniciativa de ellos. Entonces ya no es el Dios que usa a su papá o a su mamá o a su abuelo, a su abuela, es el Dios que lo usa a él. ¿Entienden? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Siervos y siervas de Dios, gloria a Dios por las experiencias que Dios nos permite vivir y podemos testificar. Pero la responsabilidad más grande que tenemos es de llevar a los discípulos a tener su propia experiencia con Dios. Si tu pastor te resuelve todos los problemas, no es un buen pastor, es un mal pastor. Si el pastor hace todo por ti, no es un buen pastor, está siendo un mal pastor. Porque un buen pastor es el que te va a ayudar, corregir, instruir con la palabra para que tú corrijas, para que tú enfrentes, para que tú resuelvas, para que tú ores, para que tú te levantes y experimentes por ti mismo quién es Dios. Porque no hay nada como tener la experiencia de Dios. Hermanos, a mí nadie en esta tierra me puede decir que Dios no sana. No porque lo haya oído 1001 vez testimonios, sino porque a mí Dios me ha sanado. A mí nadie me puede decir que Dios no provee, porque cuando no hemos tenido nada para comer con mi esposa y nos hemos juntado a adorar a Dios con el único platito de frijoles que teníamos y le exaltamos a Dios y adoramos a Dios con ese plato de frijoles, a la media hora toca alguien el timbre y nos dice, Dios me puso en mi corazón que les trajera este supermercado. Ese día llenamos la refrigeradora y la despensa ahí con todos los víveres. ¿Entienden? Y eso lo hemos visto cualquier cantidad de veces. Ahorita estoy iniciando un proyecto, una empresa a nivel familiar, y entonces yo no tenía dinero, era el fin de semana y el lunes me había comprometido con una empresa para un proceso de lo que tenía que ser el producto, y yo me comprometí en llegar y yo no tenía dinero. Yo no confío en Dios. Dios está abriendo puertas y Dios va a proveer. El domingo Dios me provee exactamente para todos los pasos que yo tenía que dar en el mes. El día martes yo contento y dándole gloria a Dios, pero con un reto más grande que tengo en este proceso de negocio, y bueno, dándole gracias a Dios, y el martes Dios me vuelve a proveer para el otro proceso que tengo. A mí nadie me puede decir que Dios no provee. No porque me lo contaron,
sino porque yo lo he experimentado. Entonces, ¿cuál es el punto de lo que estoy enfatizando? La deficiencia del pueblo fue que ellos experimentaron a Dios, pero no enseñaron a la nueva generación a experimentar a Dios ellos. Ellos vieron la mano de Dios, ellos vieron el mar abrirse, ellos tomaron agua de la peña, pero no le enseñaron a sus hijos a conocer a ese Dios fiel y grande. Y nosotros podemos estar afectando nuestras familias y nuestras generaciones si no le estamos enseñando a nuestros hijos a experimentar quién es Dios. No asumamos que porque van al discipulado, que porque van al culto, que porque van a la escuela dominical, ellos ya tienen la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles y modelarles la palabra de Dios y a Jesucristo. Nos corresponde a nosotros como padres, porque la responsabilidad de nosotros es llevar a las siguientes generaciones al conocimiento de Jesucristo, y a nosotros nos corresponde. Ahora sí vuelvo al caso con el que inicié, y es el caso de Samuel. ¿Qué fue lo que pasó con Samuel? El pueblo de Israel se levanta y dice: Samuel, tú ya envejeciste y tus hijos no andan en tus caminos. Por lo tanto, constitúyenos un rey, así como todas las naciones de la tierra. ¿Qué pasó con Samuel? Tremendo hombre de Dios, pero había descuidado su ministerio más importante, que era la familia. Algunos pastores creemos que nuestra tarea, no me vaya a malinterpretar, oye, porque sí yo considero que es importantísima la función pastoral o de una sierva de Dios, así que no me vaya a malinterpretar. Pero algunos creemos que nuestra función es tan importante con la gente que descuidamos a nuestra propia familia. Una vez, y esto es real, una vez uno de nuestros pastores fue invitado a un funeral de otro pastor, de otra misión. Y cuando este pastor llegó al funeral, dice que había un borrachito ahí. Y estaba el borrachito, todo borracho y triste, llorando, y pidió el tiempo que él quería hablar a Padre. Pero en eso empezaron a darle oportunidad a los discípulos, pues, porque los discípulos del pastor que había muerto querían darle gracias a Dios por la vida del pastor. Pasó uno y dice: yo quiero bendecir a Dios porque cada vez que yo estaba enfermo, el pastor estaba ahí conmigo, siempre estuvo. De repente pasaba otra hermana: yo quiero darle gracias a Dios porque siempre en los momentos de conflicto en mi matrimonio, ahí estaba el pastor. Siempre estuvo ahí en mi casa, apoyándonos, bendiciendo, orando por nosotros. Y así empezamos a pasar uno y otro, todos dándole gracias a Dios que el pastor siempre estuvo al tanto de él. Al final de todos, pues el borrachito siguió insistiendo y al fin le dieron el tiempo. Y toma el tiempo el borrachito y dice: ahora entiendo por qué mi papá nunca estuvo conmigo, porque siempre estuvo con todos ustedes. Ese borrachito le dijo el pastor que había muerto. Todo el mundo en la iglesia dándole gloria a Dios, porque el pastor siempre estuvo con ellos. Pero el hijo perdido en el mundo, porque el pastor nunca estuvo para su hijo. Esto no es para los siervos de Dios, nada más es para nosotros. Porque yo puedo llevármelas de ser un cristiano modelo y excelente para todo el mundo, y yo sirvo, yo predico, y el pastor ya me puso un grupo, yo discipulo, y ya me enviaron a los pueblos, a las naciones, y descuidar a mis hijos en el temor de Dios. La responsabilidad número uno, los discípulos más importantes que tenemos, es nuestra propia familia. Siervos y siervas de Dios, discípulos. Nuestra responsabilidad número uno, a quienes debemos modelarles, es a nuestra propia familia. Le decía hace tiempo a mi esposa: mira, yo creo, le digo, que educar hijos, eso lo puede hacer cualquier persona en el mundo, cualquier individuo. Pero formar siervos de Dios no lo hace cualquiera. Y ese es el reto más grande que tenemos nosotros. ¿Cómo hacer para formar a mis hijos como siervos de Dios? Sin presionarlos, sin decirles: tú tienes que hacer esto, ve y hazlo, y obligarlos a... ¿no? Sencillamente modelándoles pasión. Así como yo observé pasión, y eso fue lo que cautivó mi corazón.
Alguna gente dirá, y algunos me han dicho, apóstol, usted hay que tener la agenda llenísima y todo el tiempo viajando por tanto compromiso. Solo en Guatemala tenemos como 400 iglesias de la misión, tenemos en Estados Unidos, en México, en Perú, en El Salvador, en Honduras, en Belice, ¿cuántas naciones? Y no digamos aquí, pues, ¿no? Entonces tenemos en muchos lugares. Ustedes dirán, apóstol, ustedes, ¿cuánto compromiso? ¿Cuántas actividades? De plano su agenda está llena, me dice. Pues la verdad que no. Yo soy alguien que cuido de no tener mi agenda tan llena, porque tengo una familia a quien dedicar mis tiempos. Alguien pudiera decir, apóstol, usted está fallando, en vez de estar orando por fulano, usted está viendo caricaturas con sus hijos. Eso es pecado, pastor. Pecado será desatender a la gente, que es más importante para mí. Dejar de discipular y dejar de darles amor y tiempo y atención a los primeros que tengo que modelarles: amor, paciencia, determinación por el Señor. Yo a veces estoy sentado en la sala viendo televisión con mis hijos, o a veces, como les comentaba, en la mañana pues salimos. En ocasiones agarro y le digo a mi esposa, voy a llevar a los nenes, vamos a ir a ver una película, nos vamos al cine a ver una película con ellos. Pero ahí, más que la película, ¿qué les estoy demostrando? Amor, confianza. Porque entonces después ellos, cuando tienen un problema en el colegio, tienen la confianza de acercarse con nosotros y podernos contar. Ahí gané mucho más. A los hermanos, mi responsabilidad es enseñarles a que cambien, a que busquen a Dios. Y claro, estoy para la iglesia también. Atiendo, visito, ministro, me siento con la gente. Pero jamás debo descuidar a mis hijos por causa de una iglesia. Hace muchos años yo trabajé, cuando estaba más joven, trabajé con hijos de pastores y me propuse trabajar con hijos de pastores. Y dentro de todo lo que hice una encuesta con hijos de pastores de la misión. Estudiaba en un colegio evangélico, entonces conocía cualquier cantidad de hijos de pastores de otras misiones y les pasé la encuesta a todos. Y una de las preguntas era: ¿deseas tener un ministerio igual o similar al de tus padres? Quizá el 85% o el 90% me respondieron no. Y la pregunta también tenía ¿por qué? Y empezaron diversas expresiones. Nunca hay tiempo para la familia. Todo es sufrimiento. Todo es escasez. Yo no quiero eso para mis hijos. Porque se dedicaron tanto a una congregación que descuidaron los discípulos más importantes. Eso no solo es para un pastor, una esposa de pastor. Eso es para nosotros como iglesia. Tenemos que cuidar. Lo que fallaron aquí ellos, en el caso de Samuel, fue que él se dedicó tanto. Ninguna de sus profecías cayó a tierra, pero descuidó a sus hijos. Sus hijos empezaron a hacer abominaciones en el templo. Empezaron a hacer sacrificios que no les correspondía. Ellos se amargaron, ellos peleaban, ellos andaban en otras cosas totalmente diferentes. Y el pueblo lo vio. ¿Saben qué es lo irónico? Que Samuel, muchos años atrás, había corregido a Elí de la misma manera. Porque Elí, que era el sacerdote en ese entonces, sus hijos empezaron a fornicar en el templo y empezaron a presentar sacrificios que no les correspondía. Y Samuel, iniciando su ministerio, fue el que Dios lo usó para declarar juicio sobre la vida de Elí, porque no había corregido a sus hijos. Y años más tarde, Samuel en el mismo problema. Es que es más fácil corregir a los demás que corregirme yo. Es más fácil decirle a una congregación o a un grupo de comunión familiar lo que deben hacer, a hacerlo yo. Y eso es lo que debe cambiar en medio de nosotros. Porque Dios te ha llamado a ti, nos ha llamado a nosotros para que le digamos al mundo cómo se vive en familia en el reino de Dios.
cómo es un esposo en el reino de Dios, cómo es una esposa, una madre, un padre dentro del reino de Dios, cómo vive un hijo dentro del reino de Dios. Fuimos llamados a modelarles al mundo cómo es vivir en familia, en amor y en respeto, porque tememos y servimos a Dios. Solo a eso nos ha llamado Dios. Por eso no descuidemos nuestra generación. No descuidemos, y comienza con la esposa, comienza con los hijos, comienza con el esposo. No descuidemos esta generación, para que esta generación no descuide a la siguiente, y para que la siguiente no descuide a la siguiente, y que en medio de nosotros no pase lo mismo que pasó con el pueblo, que cuando se moría la autoridad de que Dios había levantado, el pueblo se alejaba y adoraba a otros dioses, se salía del diseño de Dios. Dios tenía que levantar otro hombre y volver el pueblo otra vez al temor de Dios, y cuando se moría este, otra vez lo mismo. Esto no puede pasar en Misión Cristiana. No sé si me di a entender, pero esto no puede pasar en Misión Cristiana. Y por eso Dios está levantando hombres con certeza, con seguridad, con valentía, mujeres en el temor de Dios y expresando el carácter de Cristo, para que en nuestras generaciones nadie se salga del orden y del diseño de Dios. Que nuestras familias glorifiquen a Dios, que nuestros hijos glorifiquen a Dios, que nuestros nietos glorifiquen a Dios, que nuestros bisnietos glorifiquen a Dios, y todos vivan en el orden y en el diseño de Dios. Todo lo que hemos hablado, desde la primera conferencia hasta ahorita, repercute en modelar, repercute en expresar y en dejarnos transformar por el Señor. Si no me dejo transformar, si no me convierto en un modelo, si no permito al Espíritu Santo que cambie mi vida, entonces no puedo enseñar a una generación futura a vivir en el temor de Dios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué clases de familias tiene Dios pensada levantar en Colombia? Familias que vivan en el temor de Dios. Entonces, por eso te está hablando a ti de ser una familia modelo. Porque las familias que deben venir van a vivir en el temor de Dios. Porque habrá gente que les modele cómo ser una esposa en el orden y en el diseño de Dios, cómo ser un esposo en el orden y en el diseño de Dios, cómo ser un padre, una madre en el orden y en el diseño de Dios, cómo ser hijos en el orden y en el diseño de Dios. Pongámonos en pie, por favor. Solo póngase de pie.